Hay tantas paradojas, tantas consecuencias colaterales de la crisis que en este momento, por ejemplo, un dato es que se venden mucho menos profilácticos. Claro. Una cuestión económica, el profiláctico es muy caro. Es decir, que se están produciendo mucho más embarazos involuntarios a raíz del gobierno de quien está en contra de la legalización del aborto. Aparte digo, se está en contra de la legalización del aborto. Es una posición, podemos discutirla. Se está en contra de la enseñanza sexual integral en las escuelas. Digo, es muy difícil, o sea, la verdad que en realidad de lo que hay es una... Creo que fue Pino Solanas el que lo dijo en el Senado, un problema con el goce, con el deseo. Hay como un temor al deseo libre de cada uno de los ciudadanos. Muy interesante, sí, sí. Además, la represión sexual sigue evidentemente vigente. De otra manera aparece, digamos, ¿no? Subrepticiamente, pero está, ¿no? El sexo como algo malo. El sexo, bueno, que usted desafía en su Instagram, yo lo sigo especialmente, con esta historia de recuperar el ejercicio de su cuerpo y recuperar el derecho de los viejos, como usted habla dice viejos, yo lo voy a seguir por este lado, sí. de tener placer sexual, de tener Por placer supuesto. físico, ¿no? Claro, porque parte de la represión sexual en la sociedad es que el viejo se supone que no tiene sexo, no debe tener sexo, ¿no? Y en general respondemos a esa consigna, la obedecemos. A los 50 años ya se considera que ya nos jubilamos del sexo, ¿no? Y no, creo que eso es parte, o sea, el sexo sigue estando, es cuestión de no abandonarlo, de no perderlo, ¿no es cierto? El cuerpo sigue vivo, sigue con su energía, sigue con su vitalidad, y es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y qué es ser viejo, Pacho? Ser viejo, indudablemente, en una sociedad de consumo como la que vivimos, es un objeto de descarte, porque realmente los viejos consumimos muy poco, o nada, digamos, ¿no? Usted habrá visto en la televisión, prácticamente no hay avisos dirigidos a los viejos. Los avisos están dirigidos a los jóvenes o a los adultos. Los viejos, en todo caso, aparece algún antirreumático o alguna cosa. Un pañal de estos. Un pañal, exacto. Es decir, el viejo es una... Además, el viejo tiene una crisis actualmente porque antes se suponía que el viejo era sabio, porque el conocimiento antes era un conocimiento acumulativo. Es decir, mientras más viejo eras, más sabías, porque habías acumulado más conocimiento, más experiencia. Ahora un chico de 12 años sabe mucho más que yo de cosas que la sociedad privilegia y que yo no sé manejar los hashtags y digamos así, y el internet como maneja un chico de 12 años. O sea que el viejo ha perdido también en gran medida el rol social que se le adjudicaba. Y que sigue siendo, o sea, el viejo sigue siendo indudablemente un foco de sabiduría justamente por la experiencia. Pero es algo que en este momento no se valoriza especialmente, ¿no? ¿Usted se siente viejo? Sí, me siento viejo en el sentido. Lo que pasa es que, digamos, uno es viejo porque las cosas no funcionan tanto, uno ve un poco menos, oye menos, la erección no es tan enérgica como antes, a veces funcionan las ayudas, pero en otras veces no funcionan. Hay que tener cuidado con eso también, porque a veces el acto sexual, cuando uno no está en buen estado físico, por más que se ayude con el Viagra o con lo que sea, el acto sexual es un acto que necesita un cierto desempeño físico, ¿no? Y a veces eso puede ser, tiene muchas más consecuencias de las que se dice, de las que se cree. Claro. Pero Es que no se habla, también es un tema que no se habla porque es como un tabú y que debería hablarse más abiertamente, ¿no? Absolutamente. ¿Y cuándo usted dijo, cuándo sea amigo? Pues yo que lo leo y que lo sigo, me parece que usted está amigado con el concepto de la vejez. O sea, Sí. ¿Y cuándo se amigó? ¿O alguna vez se peleó? Bueno, yo creo que el amigarse tiene que ver también con la resignación, ¿no es cierto? Creo que eso tiene que ver también con la relación que uno tiene con la muerte. Yo siempre he tenido mucha conciencia de la muerte. Mi recuerdo más antiguo, cuando tendría unos 4 años, es haber estado tirado en el piso, me acuerdo, debajo de una silla, llorando porque nos íbamos a morir. O sea, no sé por qué tuve esa conciencia. Y creo que el tener conciencia de la muerte es muy importante para vivir bien. Es decir, creo que la muerte es lo que le da sentido a la vida, lo que le tiene que dar sentido a la vida. Pero a la vez la muerte es la gran tragedia del ser humano. O sea, es un hecho imposible de asimilar en alguna medida.
Fíjese que ¿cuáles son las grandes zonas de lo humano? La religión, la ciencia, el conocimiento, la filosofía, digamos. La religión es el consuelo de la muerte, es decir, la religión nos ofrece otras vidas. Me dice, no te preocupes por morirte porque hay otras vidas, ¿no? Nadie pudo comprobarlo, pero bueno, se supone que hay otras vidas. Nos hacen el enorme favor de decir, no, no te preocupes. La ciencia, el último concepto, el último propósito de la ciencia es la inmortalidad. O sea, la ciencia lo que apunta inevitablemente es hacernos inmortales. Ha logrado, en condiciones favorables, hacer que la vida se prolongue mucho, y algunos dicen que realmente se puede llegar a prolongar bastante más. Pero lo de la inmortalidad todavía no. Y la filosofía del conocimiento es tratar de explicarse este absurdo de una vida que termina con la muerte. Tan finita, Claro. tan breve. Eso, como diría Sartre, ¿no? Ese chispazo entre dos tinieblas, ¿no? Que lo grandioso es que hay que darle sentido a eso. O sea, el personaje de Shakespeare dice, el destino baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Es decir, hay cosas que uno está muy condicionado, su clase social, su ideología, el lugar donde vive, donde nace, etcétera, etcétera. Pero hay un pedacito que depende de nosotros. Ese pedacito es lo que podemos hacer de nuestra vida. Algo glorioso, como el caso, por ejemplo, de Favaloro como médico, o algo miserable como de este otro médico que acosaba a niños en el hospital, ¿no es cierto? Ahora, me gusta porque yo lo cito siempre a Sartre y a Burro, pero ya que lo trajo usted, me siento habilitado a esta cosa de que usted lo decía, que antes que ser pesimista por la finitud de la vida, Sartre postula un optimismo del hacer, de perseguir el deseo. Absolutamente. Sí, sí, o sea, esta es la vida que tenemos. Esta es la única vida de la cual estamos seguros. Lo demás, bueno, todo lo otro veremos. veremos. O sea, hagamos de esto algo que realmente vale la pena. A mí me parece que lo dramático es que en el último momento, en el último minuto de nuestra vida, nos demos cuenta que hemos vivido pensando lo que otros quisieron que pensáramos o haciendo lo que otros quisieron que hiciéramos. Es decir, eso es muy frecuente, es muy fácil. En esta vida actual, todo está programado para que uno no entre en contacto con su propio deseo. Uno desea lo que otros desean que uno desee. Es decir, hablábamos recién de una sociedad de consumo. Está todo preparado para que uno desee consumir. Porque si dejáramos de consumir, esta sociedad no existiría más, se derrumbaría. Esta sociedad está basada en el deseo de tener, en el deseo de consumir, que no es un deseo propio, es decir, es el deseo que la sociedad necesita que deseemos. Para Parece que un juego de palabras. No, pero esto es total. Pero o sea que un trabajo muy específico, muy importante que podamos hacer, aunque es muy difícil, es tratar de detectar cuál es nuestro verdadero deseo, qué es lo que realmente queremos. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le está yendo en esta pelea de no claudicar ante el deseo que la sociedad quiere que usted desee y su deseo verdadero? Bueno, yo no soy un ejemplo, digamos, me siento una persona muy, muy fallida, pero sí hay un esfuerzo en ese sentido, ¿no? ¿Se siente fallido? Sí, no me parezco, no me siento una persona especialmente elogiable ni nada. Me parece que sí que soy. A veces me ha preguntado el epitafio, ¿no? Y entonces yo me imagino un epitafio que diga, aquí yace alguien que buscó, no encontró, pero buscó, ¿no? Así creo que esa idea de buscar, o sea, me parece importante, pero no es fácil. Ahora, en la última vez que nos vimos, usted me preguntaba por qué hago tantas cosas, teatro, inclusive cuando usted me anunció. Y creo que tiene que ver con algo de eso, tratar de ser bastante leal con aquello que me hace feliz, o por lo menos que me hace sentir yo mismo. O sea, que estoy en contacto conmigo, ¿no? O sea, bueno, este soy yo y hago esto. ¿Y hoy qué busca? Lo que busco es eso, ¿no? La felicidad. O sea, más que la felicidad entendida no como la alegría, sino la idea de que uno está haciendo aquello que uno siente que realmente tiene que ver profundamente con uno. Inclusive, en una parte importante de la felicidad es superar los problemas.
A mí me hace muy feliz superar los problemas que la vida me plantea. Eso creo que son momentos de mucha felicidad. En nuestra cultura y en nuestra historia, en lo personal, y perdón la pedantería hablar en primera persona del singular, yo me reprocho el excesivo apego por el apolíneo, por lo apolíneo, por lo deber ser y no por lo dionisíaco. Sí, claro. ¿Cómo se lleva usted con el deber ser lo que se espera de usted y su verdadero deseo o el placer? No, yo trato de estar en contacto con mi deseo, entendiendo lo dionisíaco, no solamente el alcohol o digamos, la farra, digamos, ¿no? Sino entendiendo el estar en contacto con el deseo. Lo apolíneo sería realmente algo que tiene mucho que ver con lo correcto, ¿no? Hacer lo que se supone que uno tiene que hacer. Y hacer lo que se supone que uno tiene que hacer es muy aburrido. Muy. O sea, no conmueve, no dinamiza. Es terrible el drama, digamos, de alguien que se sienta en un escritorio y pasa atrás de ese escritorio toda la vida, con muchos pretextos, porque siempre uno tiene pretextos para no apostar a su sueño, porque ahí está comprometido ese sueño, todos tenemos un sueño. Y es muy difícil cumplir ese sueño, porque uno tiene que transgredir cosas, tiene que renunciar, tiene que enfrentar, tiene que volverse raro, digamos, digamos, la sociedad no está preparada para que uno cumpla con su sueño. Los verdaderos sueños generalmente son transgresivos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, creo que uno tiene que tener el coraje de jugarse por su sueño. Por supuesto, no estamos hablando de gente que realmente apenas puede subsistir. No puede elegir. O sea, sí, claro. no puede elegir. Sí, o sea, la única elección posible es la subsistencia. Claro, estamos hablando de... Sí, estamos hablando de alguien que ha podido resolver... Porque acá viene también el concepto de la meritocracia, ¿no? Que a mí me hace tanto ruido, porque efectivamente en una sociedad en donde todos partimos de una base razonable, ahí puede hablarse de meritocracia. Mal puede haber meritocracia con alguien que no tiene lo básico para la subsistencia, ¿no? Por supuesto. Y eso... fíjese, Luis, que esto tiene... Me saltó una idea con esto. Esto hace muy difícil, impregna tanto la crisis el pensamiento, que de pronto uno se siente un tonto diciendo, bueno, realmente perseguir su sueño. Pero habiendo 37% de pobreza de gente que realmente no puede perseguir su sueño, uno no está siendo bastante idiota diciendo estas cosas, o sea, ¿no? Es como que invade tanto inclusive la posibilidad de pensar, de decidir y demás. Pero bueno, ya que trae la coyuntura así brutal, ¿qué cree que es Mauricio Macri después de 4 años de gobierno? Mauricio es un hombre que evidentemente no sirve para gobernar. Su gobierno ha sido muy malo. Los bien intencionados piensan que ha sido impericia. Yo creo que ha sido una gran impericia, pero también una timba. Creo que la gente que Mauricio y la gente que está con él, yo lo conozco a Mauricio ha estado en mi casa además, creo que han hecho lo que saben hacer. O sea, un futbolista, seguramente lo mejor que va a hacer es patear la pelota. Esta gente que ha estado en el gobierno han sido timberos, o sea, han sido millonarios de negocios con el Estado. Han sabido explotar todas las facilidades financieras que les ha ofrecido la historia argentina. Y de pronto se encontraron con que tenían el Estado en sus manos. Y ellos determinaban la timba. Es decir, yo creo que han hecho lo que sabían hacer lamentablemente para el país y han hecho de su país una gran timba. En este momento, con una Argentina, con los intereses que tiene más, es una gran timba. O sea, no nos engañemos, hay gente que en este momento está ganando fortunas diariamente sabiendo entre el ELIC y el dólar. Tasa, sí, no, que no entiende nada, claro. Pero hay gente que entiende muy bien eso y bueno, la enorme mayoría está en la miseria y por ahí algunos que están ganando muchísima plata. O sea, usted dice, no pifiaron. No es que tuvieron... Yo creo que hicieron... no tienen escrúpulos. Es decir, para un personaje que está acostumbrado a hacer negocios con el Estado, eso se llama habilidad empresarial. Inclusive ante la falta de sanción social que tiene la Argentina, que es casi más terrible que la ineficiencia judicial. Y es decir, que de pronto sabemos que un empresario ha cometido un terrible negociado, pero luego lo vemos fotografiado en las revistas de sociedad y demás.
digamos, tradicionalmente ese tipo de negocios son vividos como algo normal. O sea, yo me pregunto, ¿Duhovne dormirá tranquilo? Y sí, debe dormir tranquilísimo, no debe tener ningún problema. Supongamos que haya sido impericia. La impericia no es judiciable, no debe castigarse la impericia. Hay gente que realmente ocupa cargos muy importantes y no tienen capacidad para ocuparla. Esa gente no debería ser realmente pedirle explicaciones, o sea, pedirle Ahora me quedo pensando en algo muy particular, Pacho, porque usted dice, hay timba, hay falta de escrúpulos, dijo usted en un momento, pero si hay alguien que deliberadamente o por impericia y viendo el resultado sostiene un modelo que lleva a 40% de pobreza, 55% de inflación, un pibe de cada dos de 16 años pobre. Terrible. Es mala gente, cuanto menos, para decirlo televisivamente. Yo creo que, ya le digo, el problema es que muchas de estas cosas que le hacen están justificadas socialmente. O sea, fíjese que Duhovne aumentó creo que un 15 o 16%, ¿no? En los últimos años sus bienes. O sea que ha sido siendo un hábil empresario. O sea, ha aumentado sus bienes siendo ministro. Macri también aumentó su patrimonio. Y yo creo que sí, que realmente es una forma de daño, yo le digo que creo que debería ser juzgado. O sea, realmente no se puede hacer tanto daño y luego irse. Notable que se va con un 40% de votos, ¿no? ¿Y eso cómo lo explica? Y es difícil de explicar, ¿no? Yo creo que ahí funciona, bueno, algo que hablamos, la capacidad que tiene los medios de construir ideas, de construir convicciones que de alguna manera hacen que uno vote en contra de su propio interés, ¿no? Me niego a caer en la trampa de la grieta y caigo siempre, porque alguno podría decir, el gobierno que obtuvo el 48% tiene a una vicepresidente con 13 causas por corrupción, Exacto. Personas con... Bueno, eso ha sido muy aprovechado, ¿no? por la oposición, sin duda. Eso es lo que se ha jugado, ¿no? Y realmente la gente ha votado en contra de eso, ¿no? Eso no hay ninguna duda. ¿En qué año fue embajador en Bolivia, Pacho? 91. ¿Cómo está viviendo este proceso con la salida de Evo? Yo creo que es un tema muy dramático, que quizás no se está entendiendo, y lo que a mí me parece que es una de las, no sé si es la clave, pero por lo menos creo que hay que tener en cuenta. Ayer se celebraba la vuelta obligado, es un tema del cual me he ocupado. Mucho. No se entiende la vuelta obligado si no se entiende que Inglaterra necesitaba algodón. En las guerras europeas, el conflicto con Estados Unidos, sobre todo el tema de Texas, había dejado sin algodón a su sumamente potente industria textil. Lo que hicieron los barcos de obligados, entre otras cosas, fue ir a buscar el algodón paraguayo. Yo creo que para entender de Bolivia hay que entender el contrato de $1.000 millones que Bolivia firmó con China. El litio es el elemento más codiciado en este momento y lo va a hacer en el futuro porque el litio es indispensable para los autos autónomos y para esta inteligencia artificial que tenemos en el bolsillo. Claro, el celular. Que son los celulares. Y Bolivia, Argentina, el norte argentino, ojo, y el norte de Chile, está el 75% de las reservas mundiales del litio. Y yo creo que Trump está, porque hay que entender que Trump inmediatamente aceptó, digamos, validó la candidatura de esta senadora. Es decir, Trump evidentemente ha demostrado mucho interés en el tema boliviano. Yo creo que Trump está inquieto por la gran injerencia de China y de Rusia en Latinoamérica, que antes era su patio trasero absolutamente indiscutible. Ahora tenemos que China es el principal socio económico de la Argentina. Claro. Y todos los países del Pacífico tienen un creciente y muy grande comercio con China. ¿Qué es lo que sostiene a Maduro? Putin, Rusia. O sea, lo que sigue sosteniendo a Maduro
es Rusia. O sea que hay algo, digamos, que está, sin duda, una persona como Trump tiene que estar inquieto. Y hay muchas de las... Porque nada de lo nacional se puede interpretar si no es en términos globales. Y en términos globales yo creo que vamos a asistir a muchas consecuencias de esta disputa internacional entre grandes potencias, ¿no?